Muy bien, Alejandro Katz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Está llegando ya Rosendo Fraga, queremos compartir unos minutos. Bueno, ¿sorprendido por lo que estamos viviendo políticamente a 48 horas del cierre de listas? Uno podría decir sorprendido y podría decir que no. Quiero decir, si uno analiza cada hecho puntual, sorprende. Si uno ve eso en el contexto de una Argentina en la cual la democracia se ha ido extinguiendo como fenómeno cotidiano, como práctica cotidiana, no sorprende. La designación de Zanini como candidato a vicepresidente del candidato con más chances tiene del oficialismo es una decisión que sorprende y que preocupa. Quiero decir, estamos proponiendo para el segundo puesto institucional del país a una persona de la cual no sabemos nada porque su característica principal es el ocultamiento. Claro. Y el ocultamiento en un régimen como la democracia, cuya característica debe ser la visibilidad, la exposición, la demostración de las razones de los actos, del uso de los recursos, de los argumentos que justifican las decisiones, etc. Creo que estas cosas son preocupantes porque señalan un adelgazamiento de la vida institucional y democrática del país que es grave. Ahora, a la vez, sorprenderse porque el kirchnerismo toma decisiones de esta naturaleza sería ingenuo. Sabemos que va a tomar decisiones de esta naturaleza. Es importante esto como elemento significativo de lo que es la democracia, porque una parte también significativa de la sociedad, en todos los estamentos, aprueba esto. Y por eso hoy está, el kirchnerismo tiene posibilidades ciertas de ganar, ¿no? Sí, yo creo que parte de la responsabilidad incumplida de las clases dirigentes argentinas es hacerse cargo de lo que no es fácil. Qué buen concepto, ¿no? Pero me parece que es un concepto que explica muchas de las cosas que ocurren en el país. Quiero decir, la política no tiene necesariamente que ser popular, no tiene que ser antipopular en el sentido de traicionar los intereses populares, pero no tiene que subordinarse a la declaración de interés popular de un modo sistemático. Entonces, hay exigencias de las clases dirigentes que las clases dirigentes no asumen en la medida en que al no asumirlas se benefician en detrimento del interés común. Y el televidente puede decir, ¿y esto concretamente en dónde se ve? ¿Cómo se ve? Bueno, se ven muchas cosas. Para el ciudadano es muy difícil regular la relación entre el presente, el corto plazo y el largo plazo. Para el Estado es una obligación regular esa relación. Está claro. Favorecer el consumo en detrimento del ahorro y el gasto en detrimento de la inversión es un mal modo de regular la relación entre el presente y el futuro. Y el ciudadano no tiene muchas herramientas para regular esa relación. Una herramienta para regular esa relación es una educación de calidad, en la cual los hijos de los ciudadanos garantizan que sus hijos tendrán un futuro mejor. Es el Estado el que puede intervenir ahí. Y el Estado no lo hace, porque el Estado, o más bien quienes ocupan el aparato del Estado ocasionalmente, pero quieren perpetuarse en esa situación, ven cómo los beneficia consumir recursos futuros en el presente para obtener el favor de una ciudadanía que no tiene muchas alternativas cotidianas. Efectivamente, es notable. Es decir, se vota en relación a lo que marca el presente. Si el presente muestra que hoy puedo consumir, comprarme esto, aquello, lo otro y demás, que es una constante, ¿no es cierto?, en la votación argentina, el voto cuota, aquello, ¿no? Y que se agrava cuando lo que tenemos, y lo digo de un modo descriptivo, no valorativo, podría ser una valoración, pero es básicamente descriptivo, cuando lo que tenemos enfrente son lo que yo llamaría candidatos comoditizados. Comoditizados. Claro, una commodity en la economía una materia prima. ¿Qué es una materia prima? Es algo a lo cual no se le puede agregar un valor diferencial. Es igual una tonelada de soja producida en Argentina que una tonelada de soja producida en Brasil. Bueno, nuestros candidatos son commodities
y se diferencian por el marketing, no más por el podría estar cualquiera en cualquier lugar. Entonces, en ese contexto, el juego político está muy empobrecido. Ya lo incorporamos a Rosendo Fraga. Hola, Rosendo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. También, las preguntas son comunes. Sorprendido por esto que ha pasado. La movida la ha hecho el kirchnerismo. Estamos con 48 horas para ver qué consecuencias tiene. Las internas del Frente para la Victoria las conocemos, veremos qué pasa en la oposición. Claro, pero yo creo que, ¿cuál ha sido la sorpresa? Si durante 2 semanas estuvieron ablandando con que iba a ser Máximo. Claro. ¿O no? Sí. Durante 2 semanas, ¿qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? Si ya había pasado a ser verosímil que fuera Máximo, ¿por qué no va a ser Zanini? Claro. Es decir, lo que sucede es que yo creo que muchas veces el kirchnerismo lo dice todo. Lo que pasa es que no lo quieren escuchar. Claro, efectivamente. Yo me digo, mira, el 13 de septiembre del año pasado, Máximo Kirchner, en su único discurso político, en la cancha Argentino Junior, ¿qué dijo? Si perdemos la elección, entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. Así es. Sí, más transparencia. Sí. Y esto vale para cualquier cosa. Entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. Y esto fue casi hace un año esta definición. Entonces yo creo que, primero, lo de cuán sorpresa es Zanini, si durante 2 semanas se hablaba que Máximo Kirchner iba a ser el vice. Scioli dijo que aceptaba a Máximo Kirchner, Randazzo dijo que aceptaba a Máximo Kirchner. Bueno, pasó a ser una estrella rutilante, un estadista prácticamente para todo. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que Zanini es el arquitecto y a la vez el ingeniero de esta estrategia. Entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. El que realmente ha operado, ejecutado esa estrategia, ¿no es cierto?, es Zanini. Por eso que él vaya de candidato a vicepresidente es como, para mí, como que corona esa estrategia. Sorprendió tal vez el nombre, digamos, un nombre que había circulado poco, el de Zanini, ¿no? Pero no el hecho de lo que representa. Y frente a esto, ¿cómo te impresiona que está la oposición? Porque yo le decía a Alejandro, hay en sectores de la oposición un nivel de triunfalismo importante en este momento, ¿no? Hay un comentario tuyo de estas últimas horas, donde vos señalaste algo que yo lo comparto totalmente. Si el oficialismo ha hecho esta jugada de ponerlo a Zanini, es porque cree, a lo mejor se equivoca, cree que no tiene demasiado riesgo electoral ya. Es decir, que habiendo fracasado un intento de alianza Macri-Massa, electoralmente la oposición ha quedado debilitada y que en consecuencia hace una jugada que en realidad ya dice, mire, la búsqueda del voto independiente ya no es tanto mi tema porque, ¿no es cierto?, a lo mejor se equivoca, las cosas salen mal, la política es cambiante. Este es el estado de pensamiento hoy día. Claro, exactamente, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el punto está, es decir, que la oposición realmente no reacciona porque, simultáneamente. El PRO define que la primera fuerza opositora, define su fórmula para la provincia de Buenos Aires. Candidato a gobernador, María Eugenia Vidal. Vice, no son las personas, vicejefe del gobierno porteño. Y vicegobernador, vicepresidente de la legislatura porteña. Por eso no es un problema de los nombres y las personas, sino de la forma. Es decir, vos armás una fórmula para la provincia de Buenos Aires, que es el punto débil, donde más cuantitativamente se define la elección, con 2 funcionarios porteños. Es decir, ahí vos lo que estás notando, si sos el oficial, que hay una falta de estrategia política de respuesta, ¿no es cierto?, respecto a esto. Claro. Ahora, pero yo me debería decir al menos 2 cosas. Yo no estoy en condiciones de hacer un análisis como el de Rosendo, porque no tengo la expertise para hacerlo, ¿no? Pero hay 2 cosas que yo veo que me preocupan. Por un lado, creo que esa oposición que se presenta como la primera oposición tiene poco interés en ser gobierno. Quiero decir, el kirchnerismo tiene una voracidad de poder que otros no muestran. Y me pregunto por qué quien está en posiciones de gobierno y dice aspirar al gobierno nacional no está mostrando un deseo de poder. Creo que hay un cierto confort de todos los actores en una situación degradada pero estable y que pocos tienen la voluntad de querer cambiar un juego que está descompuesto. Ahora, Alejandro, pero entonces porque acá surge esto. ¿Macri quiere ser presidente? Bueno, yo casi, acá estamos entrando al psicoanálisis. Sí, bueno, yo no sé si está claro. La política argentina tiene mucho de psicoanálisis, ojo. Pero ¿qué es lo que no es un chiste? Y el psicoanálisis tiene mucho de política argentina. Yo creo que acá, esto es una conjetura, a mí me parece que el PRO delineó una estrategia a fines del año pasado,
que a lo mejor era una estrategia razonable y eficaz hasta hace 2 meses. Hasta hace 2 meses, donde había como un supuesto en la política argentina, que en el fondo Cristina iba a preferir que ganara Macri a que ganara un peronista, en función de la idea de que un peronista en la presidencia... Correcto. Este supuesto, el 3 de mayo, cambió todo en este sentido. La presidenta reunió a los 14 gobernadores del Frente para la Victoria, le dijo: yo voy a conducir la campaña, yo voy a hacer las listas, vamos a jugar a ganar y terminen con ese fantasma de que yo prefiero a Macri. Yo quiero que ganemos nosotros. 3 de mayo. 40 días, no hace mucho tiempo. Es decir, creo que acá ha habido un replanteo donde la presidenta claramente ha jugado a que gane el oficialismo, un oficialismo que ella piensa que lo va a poder controlar. Lo de Zanini lo está mostrando, de quizás aquella estrategia un poco light, ¿no es cierto?, del PRO, pudo haber tenido sentido frente a una situación política que hoy ha cambiado. Pero hay un error de diagnóstico respecto del kirchnerismo cuando se diseña una estrategia de ese tipo. Quiero decir, hay ingenuidad en el diagnóstico del kirchnerismo cuando se supone que va a ceder el poder para recuperarlo. El kirchnerismo no tiene ninguna voluntad de ceder el poder, no solo porque el poder es una burbuja protectora o una campana protectora, sino porque el poder es un objeto de deseo, ya que hablamos, es un objeto de deseo al que no se puede renunciar. Bueno, claro. Se puede perder, se puede ser desposeído, pero no se puede renunciar. La idea de que el kirchnerismo es capaz de renunciar al poder, como dice la presidenta en el increyendo de la relación erótica con el poder, les dije que con el 0-1 voy a ir, quiero decir, tutea los aviones presidenciales, ¿no? Quiero decir, ha entrado en una relación con la flota presidencial que es de una confianza que quiebra toda idea de que puede ser dividida. Yo creo que ha habido un error en todos los que supusieron que podía haber una renuncia, incluso estratégica. Ahora, no puede haberla. No, pero yo coincido. La presidenta dijo en abril: mejor que el que venga gobierne bien, porque si no me va a obligar a volver el 2019. Mensaje más claro. El discurso del 25 de mayo fue también... Bueno, mensaje más claro en este sentido, en la línea de lo que, para mí, ¿no es cierto?, lo que vos decís, hasta los detalles. Una figura importante, aunque poco conocida, pero importante, la política argentina. El intendente de 3 de febrero, Hugo Kurz, dijo hace 2 semanas: ella tiene que estar en la lista, porque si no, de afuera es muy difícil gobernar. Es decir, yo creo que hay una explicitación por parte del kirchnerismo de la estrategia que no se la quiere asumir enfrente de ellos. Si me permiten, está tuiteando el ministro Randazzo. Dijo, repito, nunca haré nada que dañe a Cristina. Solo tengo agradecimiento para con ella. Segundo, pero competir contra Carlos Zanini significaba competir contra Cristina. A los periodistas que tienen mala intención, nunca dije que Cristina me impidió participar en las PASO. Que nadie se confunda. Yo apoyo esto es viejo, ¿no? Perfecto. Son los tuits de Randazzo. Digo, Cristina al tomar esta decisión le impidió fácticamente participar de las PASO y por eso hoy Aníbal Fernández reconoció que le ofreció ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así que le digo al ministro Randazzo, la interpretación de los hechos no es esta. La interpretación claramente, después lo voy a explicar. Cristina lo bajó, porque por eso lo puso a Zanini, ¿no es cierto? Está claro. ¿Le sorprendió la reacción de Randazzo? A mí sí, así como lo de Zanini no me sorprendió, no, realmente, como digo, estaba, si ya había estado durante 2 años, si iba a ser Máximo, ¿por qué no Zanini? Lo Randazzo sí, porque en general en el kirchnerismo es difícil decirle que no a la presidenta, ¿no es cierto? Entonces que él haya un dicho acto que de dignidad, realmente a ser candidato a gobernador, lo debo señalar, yo diría, no es lo común dentro de la cultura del kirchnerismo, por eso sí me sorprendió. No me sorprendió Zanini dice, sí me sorprendió Randazzo diciendo que no a la de todos modos, yo evitaría dar el paso que supone convertir la renuncia de Randazzo a la candidatura a la gobernación con el elogio de un héroe de la dignidad republicana. Pero ha sido un acto de dignidad en cuanto a respetar su palabra. Yo he dicho un acto de dignidad a su persona. O de estrategia, quiero decir, la historia de Randazzo es una historia... Digo, yo no tengo ninguna acusación ni mucho menos. Es una la historia volátil de un dirigente que se acomoda donde ¿sabes le por qué conviene? a mí yo lo marqué esto? Porque Randazzo hoy, si no hay cambios en las fórmulas que se lo pone, era el gobernador de hecho, ¿no es cierto? Ganaba la elección paseando. Pero un candidato muy probable. Claro, absolutamente. Y además,
hay una experiencia. Decirle que no a la presidenta y una presidenta que está proyectando poder hacia el futuro tiene sus costos también. Bueno, le complicó a la provincia de Buenos Aires porque ahora tiene que ir una interna entre Aníbal Fernández, Domínguez y Espinosa. De todos modos, yo me preguntaría, si me permiten, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? La consecuencia, quiero decir, la consecuencia no para el Frente para la Victoria, para el presidente, para el país. Para el país y para la democracia argentina. Sí. Quiero decir, estamos en vías de reafirmación de una democracia no competitiva, fuertemente autoritaria. La presencia de Zanini en el gobierno supondría un aumento de la intolerancia y de la manipulación política y de la confrontación, la destrucción de lo que queda de los partidos políticos en la Argentina y un horizonte de política, de un modelo priista que pretende prolongarse eternamente, con las consecuencias que en este contexto del país eso supone. Ahora, quiero decir, hay vínculos muy fuertes entre la política, el narcotráfico, la droga, el tráfico de personas, etc. Esto creo que es lo que debemos marcar para advertir que es muy malo que se perpetúe un gobierno de estas características. ¿Por qué llegamos a esto, Rosendo, después de lo que... Yo vuelvo al punto. El kirchnerismo anunció todo esto. Nadie puede decir, no lo dijeron. Total. Lo que debemos preguntarle es el porqué de la incapacidad de los que no piensan como el gobierno para generar una alternativa, una palabra que dije, de poder. Para generar una alternativa de poder. Los que no piensan como el gobierno no han sido capaces de generar una alternativa de poder. Y ese es el término. ¿Qué es esto? Es decir, dijo Scioli hace 2 semanas, los intendentes vuelven al Frente para la Victoria porque quieren el poder. Desnudo de tema. Entonces, preguntarnos por qué. Porque la oposición tuvo chances y tuvo oportunidades. Esto no quiere decir que la oposición no pueda ganar la elección, sino que el gobierno se ha posicionado mejor. Acá Alejandro acaba de dar un mensaje y dice, miren, esto es muy importante, ¿no es cierto? Ahora, lo que rápidamente debería hacer el PRO es replanteando su estrategia frente a este tipo de, ¿no es cierto?, de situación. Porque además no hay mejor encuesta que una elección. Y las últimas 3 elecciones, 4 elecciones, han mostrado fuertes limitaciones del PRO. En Salta el Frente para la Victoria ganó por 21 puntos. Chaco ganó por 20. En Río Negro el PRO 0. No presentó nada. Y en Santa Fe, si no fuera por Del Cel, fue un desastre también. No sé si está claro. Entonces, frente a esto, hay una cierta negación a asumir de que hay que replantear esto. Un minuto final. Sí, querías decir algo. No, simplemente quería decir que creo que parte del problema, y no creo que sea ni todo el problema, ni el único problema, pero parte del problema es que el PRO está soslayando la política. Hace hincapié en la gestión, hace hincapié en sus candidatos, hace hincapié en un discurso demasiado ligero, y la política tiene que hablar fuerte y claro. El kirchnerismo habla fuerte y claro, mintiendo, pero lo hace fuerte y claro, y se apropió de conceptos muy importantes que organizan el espacio político. El PRO, que podría haber hecho algo, no se anima a decir nada, no se anima a decir que es un partido de centroderecha, etcétera, 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 que va a hacer determinadas alianzas, y eso puede convocar. No quiere, hay un cierto pudor o una cierta incapacidad de enunciar. Y si no enunciamos, no hay política, y si no hay política, lo que hay es... Alejandro, Rosendo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Me parece que este es un momento de mucho análisis de lo que está pasando, ¿no? Si es que queremos entender lo que ha sucedido. Por eso hoy este es un programa de análisis. Ya volvemos con mi comentario final.